Buenos días, mi nombre es Albeiro Ceballos y el día de hoy les voy a hablar acerca de las tres configuraciones de cable. Tenemos la primera configuración donde es un cable sujeto a fuerzas puntuales o cargas concentradas. El conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. El peso del cable se desprecia. En este caso se puede visualizar cuando entre dos torres o postes se ubica un cable ACB, que sería este acá, que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Observa el caso escrito en la siguiente imagen. Entonces, como datos iniciales, tenemos la longitud entre la distancia entre las torres, la altura de la torre A, la altura de la torre B, una altura C, que va a ser desde el suelo hasta el punto más bajo del cable, la densidad del conductor, el diámetro y solamente para el caso uno la distancia XA. Entonces, como diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que analizar por el método de equilibrio de una partícula. Tenemos el punto C y tenemos las tensiones, tensión CB y la tensión AC, cada uno con su respectivo ángulo. Y el peso W que hace referencia al peso del conductor eléctrico. Entonces, mediante sumatoria de fuerzas en X y en Y, podemos obtener que TCB va a ser igual a coseno de teta A sobre coseno de teta B por la tensión AC. Y la tensión AC va a ser igual a W por coseno de teta B sobre seno de teta A por coseno de teta B más seno de teta B por coseno de teta A. Entonces, como resulta, aquí están otras fórmulas que vamos a usar para la longitud del cable, la longitud total del cable, el ángulo y pues el peso del cilindro, del conductor. Como resultados tenemos que XA es igual a 38,5 metros, XB va a ser igual a 38,5 metros, HA va a ser 7,5 metros, el peso del conductor va a ser 8.373,27 de newtons. La longitud total del cable va a ser 81,51 metros y la tensión AC va a ser igual a 13.062,30 newtons y la tensión CB a 14.083,37 newtons. Y así concluye el caso uno. Vamos con el caso 2. En el caso 2 tenemos que el cable está sujeto a una carga distribuida uniformemente. El peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes. Tanto el peso del cable como el de los tirantes se desprecia y este adquiere la forma de una parábola. Este caso se puede observar entre dos torres o postes cuando un cable de longitud SAB soporta una gran cantidad de cableado. Observen el caso descrito en la siguiente imagen. Vale, cabe resaltar que esos datos van a ser los mismos para todos los tres casos, menos la distancia quizá. Entonces, esto se va a analizar mediante equilibrio de cuerpo rígido. Aquí podemos ver que se hace una sumatoria de momentos en el punto A, donde nos dice que la tensión sub cero, o sea, la tensión horizontal, que es la misma para todo el cable, va a ser igual al peso específico sobre 2 veces HA por X al cuadrado. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero nos da como resultado que TAX es igual a T sub cero. Y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a TAY igual al peso específico por la distancia quizá. Entonces, si analizamos esto por en dos tramos, ah, sí, en dos tramos. Bueno, este es el diagrama del cuerpo libre del tramo AC y este va a ser el diagrama del cuerpo libre del tramo CB. Entonces, si analizamos eso de una manera más general, nos queda que quizás se va a hallar mediante esta ecuación. RH se puede reemplazar sobre HB por HB sobre HA. Entonces, y la distancia SA y SB se va a encontrar mediante mediante esta serie. Entonces, como resultado, tenemos que el peso específico va a ser igual a 108,74 newtons. El peso total del conductor va a ser 8.373,27 newtons. TAC va a ser igual a 3.750,7 newtons. El ángulo AC va a ser igual a 36,3 grados. La tensión CB
va a ser igual a 6.854,96 newtons. El ángulo CB en grados va a ser 63,83 grados. El tramo SA va a tener una longitud de 22,10 metros. El tramo SB va a tener una longitud total de 59,81 metros. Entonces, si sumamos esos dos, nos da como resultado que la longitud total del cable va a ser de 81,91 metros. Dicho esto, terminamos con la configuración 2. Vamos con la tercera. En la tercera tenemos un cable sujeto a una carga debido a su propio peso, que se le conoce como catenaria. El cable que soporta el peso es el mismo conductor eléctrico y este adquiere una forma llamada catenaria. Aquí podemos presenciar el dibujo del ejemplo que nos dan. Entonces, como diagrama de cuerpo libre general, tenemos lo siguiente. Tenemos que Y va a ser igual a la distancia del punto P hasta el origen de Y. Y tenemos una distancia acá que va desde el origen hasta la tensión mínima, que es la horizontal. Entonces, para el tramo AC, tenemos pues TH y T sub 0, el peso específico por la longitud SA, la distancia K, y pues aquí está la tensión sub 0 que va a ser igual para todo el cable. Entonces tenemos que T sub 0 es igual a peso específico por K. TH va a ser igual a peso específico por la longitud del cable SA. SA pues va a ser igual a K por seno hiperbólico de X sobre A sobre K. Para el tramo CB no tenemos tensión en X porque pues, va a ser igual a mismo para todo el cable. Entonces TBY va a ser igual al peso específico por SB. El CB va a ser igual a K por el seno hiperbólico de la longitud total del cable menos la distancia de quizá y sobre K. Entonces acá tenemos que el peso específico es igual a densidad por gravedad por el área del cilindro. W va a ser igual al peso específico por SAB y pues K va a ser igual a T sub 0 sobre peso específico. Y despejando no tenemos esto. Entonces tenemos una ecuación 4 y una ecuación 7 que son esta y esta. Acá las tenemos despejadas en términos, despejamos X en términos de K. Entonces tenemos que K por coseno hiperbólico inverso va a ser igual a HA más K sobre K. Y eso va a ser igual a X en 4. Y aquí va a ser la longitud total del cable menos K por coseno hiperbólico a la menos 1 de H más K sobre K. Y eso va a ser igual a quizá en la ecuación 7. Entonces, para encontrar el valor de quizá, tenemos que empezar a darle valores acá. Y pues para que eso nos resulte, el diferencial de A debe ser igual o cercano a cero. En mi caso, pues K me dio igual a 64. Reemplazando las ecuaciones, tenemos que T sub 0 va a ser igual a 7105,8 newtons. TH va a ser igual a 3427 newtons. CA va a ser 72,34 metros. XA va a ser igual a 30,62 metros. SA va a ser igual a 31,76 metros. TBC va a ser 5.510,82 metros. YB va a ser igual a 82,25 metros. XB va a ser igual a 46,378 metros. SD va a ser igual a 50,41 metros. SAB va a ser 81,17 metros. La tensión en el punto A va a ser igual a 7.908,67 newtons. Y la tensión TB va a ser igual a 8.992,30 newtons. Y el peso total del conductor va a ser 8.982,82 newtons. Dicho eso, terminemos con la configuración 3 y vamos con las conclusiones. ¿Qué diferencia hay en cada caso? Pues la principal diferencia que tenemos es el tipo de configuración. Podemos ver que la primera está sometida a cargas puntuales, la segunda está sometida a una carga distribuida uniforme
La tercera, pues el cable se mantiene por su propio peso mediante gravedad, que se le conoce como catenaria. ¿Qué caso sería mejor aplicar en la vida real? El mejor caso, analizando los resultados numéricos, sería el caso 2, dado que toca hacer menor tensión para mantener el conductor, por tanto hay menos probabilidades de que se falle. En el caso uno es más probable de que este falle, dado que toca hacer una tensión mayor para poder mantener el peso del cable, y además recae en un solo punto que sería el punto C. ¿Cómo se podría conseguir una menor tensión si se da la posibilidad de cambiar la configuración de altura de los postes? Algo que se puede evidenciar es que la tensión siempre recae sobre el punto B, dado que el cable tiene mayor pendiente que el del punto A. Entonces se podría bajar la altura del cable B o aumentar un poco la altura del cable A. Conclusiones. Si la configuración 2 tiene tensiones menores que el peso conductor, dado que esas se encuentran distribuidas uniformemente. Eh, si se quiere una tensión menor, lo mejor es reducir la altura B o aumentar la altura A. El peso del conductor en las configuraciones 1 y 2 está relacionado con la distancia L entre las torres. La catenaria se genera por el propio peso del conductor y si la tensión es mayor, hay más probabilidades de que se falle. Dicho esto, terminamos con el video. Muchas gracias.